Queridos amigos, me alegro de verlos en mi canal. Hoy les espera una historia con una introducción tranquila y un torbellino vertiginoso de acontecimientos hacia el final. Un simple triángulo amoroso puede abrir la caja de Pandora en personajes de los que menos se espera. Disfruten de la lectura. Capítulo 1. Huellas negras en la nieve blanca. Rodrigo Mendoza nunca pensó que su vida daría un giro tan radical. A los 38 años, después de 10 años al mando de las Fuerzas Especiales de Montaña y una herida en Afganistán, invirtió su compensación militar en una estación de esquí en Colorado. Su esposa Emily, de 32 años, a quien había rescatado una vez durante una tormenta de nieve, se encargaba de las finanzas. Todo iba perfectamente hasta que apareció Brian Foster, La mañana en la estación de esquí, Cumbre Norte, comenzó con la habitual reunión de planificación. Rodrigo estaba de pie frente al equipo, apoyado en su bastón, la vieja herida en su rodilla se hacía notar con el clima frío. Nunca se permitía mostrar debilidad ante sus subordinados, pero hoy algo andaba mal. Quizás tenía que ver con la forma en que su esposa Emily miraba al nuevo instructor de deportes extremos. En una semana inauguramos el nuevo teleférico. Rodrigo recorrió con la mirada a los presentes. Esta es nuestra oportunidad de llevar la estación a otro nivel. La verificación de seguridad debe ser perfecta. Para ello, hemos contratado a un experto de primera. Permítanme presentarles a Brian Foster. Brian Foster, apoyado en la pared, sonrió con su característica sonrisa encantadora. 3 semanas atrás había llegado a la estación con referencias brillantes y en ese tiempo había logrado cautivar a todo el personal, especialmente a la parte femenina. Tengo algunas propuestas para mejorar el sistema de seguridad. La voz de Brian sonaba segura y profesional. He estudiado los planos y encontré varios puntos débiles que conviene trabajar. Emily inmediatamente apoyó su idea. Creo que ganaremos mucho al incorporar a un especialista tan fuerte y una persona con un gran corazón en nuestro equipo. Brian tiene mucha experiencia trabajando en grandes estaciones de esquí. Rodrigo notó cómo ella jugueteaba nerviosamente con su anillo de matrimonio, un hábito que había aparecido en las últimas semanas. Después de la reunión, Rodrigo se fue a su ronda diaria por el territorio. La nieve fresca crujía bajo sus botas mientras subía hacia el chalet Nido del Águila, una cabaña cerrada para la temporada invernal en el tramo más difícil de la pista. Fue justo allí donde 5 años atrás había encontrado a Emily, entonces solo una chica asustada que había perdido su camino en la tormenta. De repente se detuvo. En la nieve intacta se veían claramente huellas de mujer y de hombre. Conducían a la entrada de servicio del chalet. Rodrigo frunció el ceño. Ahora esta parte de la estación estaba cerrada a las visitas. Se movió silenciosamente siguiendo las huellas y pronto escuchó voces apagadas que venían de una ventana entreabierta. ¿Qué va? Rodrigo no sospechará nada. Era la voz de Emily, pero diferente, juguetona y seductora. Está demasiado absorto en su estación de esquí para notar lo obvio. Cuando está ocupado con sus asuntos, se vuelve más ciego que un topo. Y ahora es justo ese momento. Ha invertido mucho dinero en esta renovación. Y los documentos del seguro, la voz ronca de Brian, necesitamos su firma. No te preocupes, cariño. Llevo 5 años manejando todas las finanzas. Firmará sin mirar, está acostumbrado a confiar en mí en estos asuntos. Sonido de un beso, roce de ropa, risa ahogada. Rodrigo se apartó de la ventana, sintiendo cómo crecía una fría furia dentro de él. Pero 10 años en las fuerzas especiales le habían enseñado lo principal: nunca actuar por emociones. Tranquilo, viejo, la venganza es un plato que se sirve frío, pensó para sí mismo. Se alejó silenciosamente del chalet y se dirigió a su oficina. Era hora de indagar más profundo. Antes de atacar, hay que realizar un reconocimiento. Por la noche, Emily organizó una cena romántica. Estaba especialmente animada, hablando de nuevas ideas para el desarrollo de la estación. A la luz de las velas, su rostro parecía tan familiar y al mismo tiempo completamente ajeno.
Este Brian simplemente contagia de entusiasmo a todo nuestro equipo. Ha propuesto un concepto impresionante para el nuevo teleférico. Hablaba rápidamente, como si temiera ser interrumpida. Y tiene excelentes contactos en compañías de seguros. Podríamos ampliar significativamente nuestra cobertura y al mismo tiempo protegernos contra problemas imprevistos. Rodrigo bebía lentamente su whisky, observando a su esposa por encima del vaso. Sí, Brian parece muy competente, hizo una pausa intencionada. Bien, ocúpense juntos también del seguro, confío en tu elección. Emily se iluminó, pero en su sonrisa se vislumbró algo depredador. ¿O era su imaginación? Tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio, Rodrigo se sentaba en su despacho con los documentos de Brian Foster desplegados ante él. Algo en su currículum no cuadraba. Pequeñas inconsistencias, imperceptibles para una persona común, pero evidentes para alguien que durante 10 años había verificado expedientes personales antes de operaciones especiales. Sacó su teléfono y marcó el número de un viejo amigo de inteligencia militar. Hola, Taylor. ¿Recuerdas que dijiste que podía contactarte en cualquier momento? Necesito información sobre una persona, Brian Foster. Me interesa especialmente su trabajo en otras estaciones de esquí, si ya se ha destacado en alguna parte. Fuera aullaba la ventisca, borrando las huellas en la nieve, pero hay huellas que ni la más fuerte nevada puede ocultar. Capítulo 2. Un pasado oscuro. La llamada telefónica despertó a Rodrigo a las 3 de la madrugada. En la pantalla apareció el nombre de Taylor Donovan, su viejo amigo de inteligencia militar. A esa hora no se comparten buenas noticias. Rodrigo, ¿estás sentado? Si no, siéntate. Las noticias son pésimas. La voz de Taylor sonaba tensa. Lo que encontré sobre tu Brian Foster, esto es peor que aquel lío en Kandahar. Rodrigo encendió silenciosamente la lámpara de escritorio, tratando de no despertar a Emily en la habitación contigua. Su mano se dirigió al vaso de whisky, un viejo hábito de sus días de servicio, cuando las malas noticias eran parte del trabajo. En los últimos 5 años, 4 estaciones de esquí se declararon en bancarrota tras accidentes trágicos con desenlaces mortales. Las aseguradoras exprimieron a los propietarios hasta el último centavo. Compensaciones, pagos a familiares, demandas interminables. ¿Y sabes qué encontré en común entre todos los casos? Un ingeniero y especialista que aparecía un par de meses antes de cada incidente. Nombres diferentes, pero los métodos, los met. Rodrigo sintió cómo se le helaba la espalda. Recordó la conversación que había escuchado ayer junto al chalet, el seguro, los documentos, todo empezaba a encajar en un cuadro terrible. Te envío los archivos, continuó Taylor, y algo más. Tu Foster es un exmilitar, pero no un soldado cualquiera. Sirvió en una empresa militar privada, Hielo Negro. ¿Has oído hablar de ella? Rodrigo había oído. Circulaban rumores muy malos sobre esa compañía. Operaciones sucias, asesinatos por encargo, actividades subversivas. Todo aquello que le repugnaba incluso en sus días más duros en las fuerzas especiales. Gracias, amigo. Rodrigo se frotó las sienes. Te debo una, estaré atento. Ten cuidado, esos tipos de Hielo Negro están locos. Para ellos la vida humana no vale nada. Trabajan por encargo, la tajada de los seguros es enorme, no se detendrán ante nada. La mañana amaneció clara y helada. La estación se preparaba para la inauguración solemne del nuevo teleférico. Por todas partes corrían trabajadores, colgando banderines festivos. Brian, impecable como siempre en su uniforme de instructor, dirigía la preparación de las exhibiciones. Oh, Rodrigo, saludó con la mano. ¿Quieres ver el programa de la inauguración? He preparado algo especial. Rodrigo miraba a este hombre con nuevos ojos. Ahora veía detrás de la sonrisa amistosa la mueca depredadora de un asesino profesional y un canalla. Detrás de sus movimientos ligeros, años de entrenamiento no en un gimnasio, sino en campos de entrenamiento de mercenarios. Claro, amigo, muéstrame.
Ya estoy demasiado viejo para todas estas novedades en el mundo del entretenimiento. Rodrigo se obligó a sonreír. El juego había comenzado y debía interpretar su papel a la perfección. Brian desplegó los planos sobre el capó de la motonieve. Sus dedos, Rodrigo solo ahora notó los callos característicos del manejo de armas, revoloteaban sobre los esquemas de las pistas. Aquí haremos el espectáculo principal. Es un tramo difícil, pero eso solo añadirá espectacularidad. Invitaremos a la prensa, inversores, será inolvidable. No lo dudo, murmuró Rodrigo, notando cómo Brian destacaba especialmente un tramo junto a una grieta, el lugar más peligroso de toda la pendiente. A mediodía, la estación zumbaba como un avispero alterado. El personal estaba encantado con el carismático Brian, que parecía estar en todas partes e insuflaba vida a los procesos de trabajo. Bromeaba con los instructores, daba valiosos consejos a los técnicos, encantaba a los administradores. Es simplemente increíble, parloteaba una joven empleada de recepción. Qué profesional y se lleva tan bien con la gente. Parece que no está casado, lo sabes por casualidad. Ni idea, mija, si es todo un profesional. Rodrigo se tragó una amarga sonrisa. Un asesino y estafador profesional. Después del almuerzo, notó cómo Emily entraba en el departamento técnico. 15 minutos después salió Brian, guardando despreocupadamente unos papeles en el bolsillo interior de su chaqueta. Rodrigo se deslizó inadvertidamente en la habitación. Emily estaba junto a la fotocopiadora, recogiendo documentos dispersos, pólizas de seguro, especificaciones técnicas, esquemas de sistemas de emergencia. Sus mejillas estaban sonrojadas y sus manos temblaban ligeramente. «Oh, cariño», se sobresaltó al ver a su marido, «me has asustado, solo estaba preparando documentos para la compañía de seguros. Brian sugirió actualizar nuestras pólizas antes de la inauguración de la nueva pista. Ya sabes, cualquier cosa puede pasar, mejor si nos cubrimos por todos lados. Pero, por supuesto, estoy segura de que todo saldrá bien. ¿Para qué queremos problemas innecesarios, verdad?» «Sensato», asintió Rodrigo. «La seguridad es lo primero. Haces bien en revisar estos papeles. Los errores en ellos pueden costarnos el negocio». Por la noche se deslizó nuevamente en el departamento técnico. En la papelera encontró planos arrugados del teleférico con algunas anotaciones. Rodrigo alisó una de las hojas. Le llamaron la atención cruces rojas en las uniones nodales, como si alguien hubiera calculado las cargas límite en los puntos más débiles de la estructura. Curioso. El bar Leopardo de las Nieves era el lugar favorito de descanso del personal técnico de la estación. Rodrigo se sentó en la barra, fingiendo estar completamente absorto en su vaso. En la mesa de al lado, los mecánicos discutían la próxima inauguración. «Extraños estos nuevos requisitos», refunfuñaba Greg, el mecánico jefe. «En 15 años de trabajo es la primera vez que veo algo así. Aflojar la tensión de los cables en un 10% es una estupidez. Dice que esto permitirá aumentar la capacidad del teleférico en un 50%, pero es peligroso», intenté objetarle. «Cállate», le interrumpió su compañero. «El jefe confía en este Foster. Significa que sabe lo que hace. Nuestro trabajo es pequeño, hacemos lo que nos dicen». Rodrigo sintió un escalofrío en la espalda, cables aflojados, un tramo difícil de la pista, una multitud de personas en la inauguración, seguro. El cuadro que se formaba era tan horrible que incluso su corazón curtido en batalla se encogió. En ese momento, Brian entró en el bar. No estaba solo, lo acompañaba Emily, riéndose de alguna broma suya. No notaron a Rodrigo en la penumbra del bar, ocupando una mesa en el rincón más alejado. Rodrigo observaba cómo su esposa se inclinaba hacia el asesino, cómo su mano se posaba sobre la suya, cómo susurraban algo, mirando ocasionalmente a su alrededor. Desde fuera parecían una pareja de tórtolos arrullándose, pero Rodrigo sabía, estaba mirando a dos buitres planeando alimentarse de carroña.
4 estaciones de esquí arruinadas, decenas de vidas destrozadas, personas que quedaron discapacitadas debido a fallos técnicos. Y eso era solo lo que Taylor había podido encontrar. ¿Cuántos asuntos oscuros más tendrían en su haber el sonriente instructor y sus cómplices? El teléfono en su bolsillo vibró. Llegó un mensaje de Taylor: encontré algo más. ¿Recuerdas aquel caso en Suiza hace 2 años? Parece que tu tipo tuvo relación directa con eso. El seguro entonces ascendió a 40 millones. Capítulo 3. Juego de confianza. Después de hablar con Taylor, el sueño no llegaba. Rodrigo estaba sentado en su despacho, girando en su mano un vaso de whisky que ni siquiera había probado. Sobre la mesa yacía su foto de boda, esa donde Emily lo mira con tal adoración que le cortaba la respiración. Recordaba aquel día hasta el mínimo detalle, cómo temblaban sus manos cuando pronunciaba los votos, cómo olía su cabello a frescor invernal y flores de montaña, cómo sus labios susurraban «Te amo». Ahora esos mismos labios susurraban palabras de amor a otro. «¿Qué se me escapó?» Su voz sonó inesperadamente ronca en el silencio del despacho. «Cuando te perdí, Emily, ¿qué te mueve, amor o dinero, o amor al dinero?» Desde el dormitorio llegaba su respiración regular. Dormía tranquilamente, demasiado tranquila para una persona cuyo corazón se desgarraba entre 2 hombres. Taylor dijo que en cada estafa de Brian había una mujer enamorada, convertida en peón en su juego. La reunión matutina comenzó exactamente a las 9. Rodrigo observaba cómo Brian, impecable en su uniforme de instructor, desplegaba los planos del nuevo sistema de seguridad. Sus movimientos eran precisos, como los de un bailarín o un luchador. Emily estaba sentada un poco apartada, con una pierna cruzada sobre la otra, mordisqueando la punta de un lápiz, un viejo hábito que aparecía en momentos de nerviosismo. Como pueden ver, Brian hablaba suave pero seguro, el nuevo sistema tiene en cuenta todas las peculiaridades del relieve montañoso. Reduciremos significativamente los riesgos en cualquier condición climática. Será súper seguro. Impresionante, exhaló Emily, y en su voz sonó esa misma admiración que una vez estuvo destinada solo a Rodrigo. ¿Verdad, cariño? Rodrigo se levantó lentamente de su asiento. El dolor en la rodilla volvió a hacerse notar, señal inequívoca de que estaba a punto de hacer algo peligroso. Tan impresionante, permitió que una sonrisa sincera tocara sus labios, que creo que Brian debería ir contigo a Denver, querida. Ayudarás a Emily con los detalles técnicos de la presentación. El silencio en la sala se volvió palpable. Emily y Brian intercambiaron miradas rápidas, en sus ojos se leía una mezcla de sorpresa y alegría mal disimulada. ¿Estás seguro? Emily intentaba mantener un tono profesional, pero su voz tembló traicioneramente. Podría arreglármela sola, por supuesto, pero si insistes. Claro que podrías. Rodrigo se acercó a su esposa, cojeando ligeramente. Pero este es el proyecto de Brian. Nadie mejor que él para explicar todos los matices técnicos a esos ratones de biblioteca de los seguros. Además, apretó alentadoramente su hombro, juntos será más fácil convencer a la compañía de seguros. Tu belleza y encanto más el cerebro de Brian, garantía de éxito. Confío en ustedes. Yo con gusto ayudaré. Claro, tengo un montón de cosas que hacer aquí, pero, bueno, ayudaré. Brian trataba de hablar con normalidad, pero en sus ojos brilló algo parecido al triunfo. Si Emily no tiene inconveniente. Por supuesto que no, Rodrigo sonrió aún más ampliamente. ¿Verdad, querida? Cuando todos se dispersaron, Emily se quedó. Sus manos temblaban cuando se acercó a su marido. Rodrigo, si piensas algo entonces, comenzó, pero él la interrumpió atrayéndola hacia sí. Todo está bien, cariño, no pienso nada, confío plenamente en ti y en Brian también, hacen un equipo excelente, de verdad, ven aquí, querida. Ella se estremeció en sus brazos y por un momento le pareció que quería decir algo. Pero el momento pasó y Emily salió silenciosamente del despacho. Todo el día Rodrigo observó cómo se preparaban para el viaje.
Sus miradas inquietas, toques casuales, conversaciones silenciosas en un rincón, todo contaba una historia no de conspiración criminal, sino de pasión desesperada y ciega. O no, él veía cómo Emily se inclinaba hacia Brian, como una flor hacia el sol, como sus ojos se iluminaban con cada aparición suya, como inhalaba furtivamente su aroma cuando él se inclinaba sobre los documentos. Por la noche, cuando ambos se fueron a hacer las maletas para el viaje de mañana, Rodrigo oyó un timbre. El teléfono vibró, un mensaje de un informante de la compañía de seguros hizo que su corazón se encogiera. Emily había modificado recientemente las condiciones del seguro. En caso de accidente con víctimas humanas, toda la compensación, $50 millones, debía ser pagada directamente a ella. Dios mío, Emily, murmuró Rodrigo, mirando las montañas nocturnas, ¿en qué te has permitido que él te involucre? La llamada de Taylor sonó como el último clavo en el ataúd. Rodrigo, encontré algo interesante. En cada una de sus estafas había una mujer enamorada. ¿Adivinas qué pasó con ellas? Rodrigo lo sabía. O sabía demasiado bien qué ocurre con los peones cuando dejan de ser necesarios. Pero ahora tenía una ventaja, un día entero para estudiar todos los detalles de la catástrofe que se preparaba, mientras esos dos estarían en Denver, pensando que le habían ganado la partida. Capítulo 4: La trampa. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho, observando cómo el Lexus plateado de Emily desaparecía tras la curva de la carretera serpenteante. Su esposa y Brian se dirigían a Denver para reunirse con la compañía de seguros. 36 horas, ese era el tiempo que tenía para desentrañar su plan. Precisamente para esto les había propuesto ir juntos. Bueno, juguemos a los detectives, murmuró para sí, dirigiéndose al departamento técnico. En el edificio vacío, sus pasos resonaban contra las paredes donde colgaban fotografías de esquiadores felices. Qué curioso cómo rápidamente el lugar que había creado para la alegría de la gente se había convertido en el escenario para los oscuros planes de otros. En la oficina de Brian reinaba un orden perfecto, todas las carpetas ordenadas alfabéticamente, ni una mota de polvo en el escritorio. Rodrigo sonrió irónicamente. Los hábitos militares son imborrables. Él mismo era igual 7 años después de su retiro y todavía doblaba los calcetines según el reglamento. Las nuevas especificaciones de seguridad estaban en una carpeta azul con grabados dorados. Mientras Rodrigo hojeaba las páginas, su mirada profesional captaba detalles que componían un cuadro aterrador. Brian era condenadamente bueno, cada cambio parecía absolutamente lógico, cada modificación tenía una justificación técnica impecable. ¡Qué cabrón!, Rodrigo silbó examinando los esquemas con una lupa. Eres todo un artista, un maldito Beethoven. El plan era impecable. El accidente debía parecer resultado de una trágica casualidad. Pero lo que más sorprendió a Rodrigo fue el lugar del incidente cuidadosamente calculado para minimizar las posibles víctimas. Brian no quería sangre, solo quería el dinero. Bastaba con un par de turistas cuyo peso no soportaría un tramo sobre el abismo y el trabajo estaría hecho. Las siguientes horas las pasó en la estación superior del teleférico. El viento helado calaba hasta los huesos, pero metódicamente comprobó cada nudo, cada fijación. Cuando encontró el punto crítico, el lugar donde las fijaciones modificadas no soportarían cierta combinación de carga y viento, lo invadió una aguda sensación de déjà vu. Así fue en Afganistán, cuando descubrió un puente minado un día antes del paso previsto de un convoy. La historia se repite, murmuró, fotografiando los nudos de las fijaciones, solo que ahora el enemigo no se esconde en las montañas, duerme con mi esposa. Al regresar a la oficina, descubrió que Emily, en su prisa, había olvidado cerrar su cuenta de correo en la computadora de casa. Dejando a un lado las falsas cortesías, Rodrigo se sentó a leer su correspondencia. Las cartas en la carpeta personal le abrieron los ojos sobre la verdadera magnitud de la traición. Querida mamá, siempre me dijiste que merecía algo mejor,
que estaba perdiendo mis mejores años con este soldadote. Por fin entendí a qué te referías. Después de lo que pronto sucederá, podré comenzar una nueva vida. Parecerá un accidente, ocurren a menudo en las montañas. Rodrigo perderá su negocio y ni siquiera entenderá que Brian lo engañó como a un completo idiota. Hablando de Brian, me propuso participar en este asunto y cree que soy una rubia tonta que cayó. Sí que es eso, condenada suegra. El árbol torcido nunca se endereza, como sospechaba, la hija con el tiempo se convierte en ella. Rodrigo se reclinó en el sillón sintiendo un extraño vacío. Su esposa resultó ser mucho más astuta de lo que él suponía. Resulta que no fue Brian quien sedujo a su esposa, sino que ella misma planeaba usarlo a oscuras para que después él fuera completamente culpable de la tragedia, mientras ella se quedaba con todo. Bueno. La noche siguiente, su todoterreno regresó de Denver. Emily entró volando en la casa, radiante de éxito, con bolsas de tiendas caras. Brian la seguía, irradiando la tranquila confianza de un hombre que controla la situación. Rodrigo, cariño. Emily lo besó en la mejilla, que olía a un nuevo perfume. No te imaginas lo maravillosamente que salió todo. La compañía de seguros está encantada con nuestros planes de modernización. Brian es tan bueno. Toda la noche antes de la reunión estuvimos los dos sudando sobre la mesa de trabajo, revisando documentos. Todo salió sin contratiempos. Prácticamente nos rogaban que empezáramos cuanto antes, añadió Brian, acomodándose en el sillón favorito de Rodrigo. Este enfoque de la seguridad es algo que nunca habían visto. Ya lo creo, Rodrigo sonrió, sirviendo whisky en los vasos. Hablando de esto de seguridad, estaba pensando. ¿En qué, cariño? Emily se detuvo junto a la barra de la cocina, y algo en su voz hizo que Rodrigo se pusiera alerta. Mañana es el último día antes de la inauguración. Propongo que por la mañana recorramos los tres todo el trayecto del teleférico. Comprobaremos cada nudo, cada fijación. Quiero estar seguro de la seguridad antes del lanzamiento. Nadie excepto nosotros, las partes más interesadas, lo hará mejor, ¿verdad? ¿Qué piensan al respecto? Se hizo un silencio sepulcral. Rodrigo casi podía sentir físicamente cómo se densificaba la tensión en la habitación. Cariño, comenzó Emily, pero Brian la interrumpió. Rodrigo, tienes toda la razón. Aprecio mucho tu minuciosidad, pero seamos sinceros. Mañana es un día de locos. Un recorrido completo llevará unas 8 horas como mínimo, y tenemos un montón de asuntos pendientes con documentos, verificación de sistemas de seguridad. Además, tu esposa y yo prácticamente no dormimos anoche. Entonces no tendremos tiempo para todo el recorrido, y Rodrigo se encogió de hombros. Pero al menos veamos la parte principal, aproximadamente hasta el tramo medio. ¿Qué te parece? Brian se relajó casi imperceptiblemente. Sí, es razonable. Lo principal es comprobar el tramo principal. Allí está la mayor carga y flujo de turistas. Acordado, Rodrigo brindó con su vaso. Salimos a las 8 de la mañana y no olviden el equipo completo, en las montañas hay que estar preparado para todo. Por supuesto, amor, Emily sonrió, pero sus dedos, apretando la copa de vino, temblaban ligeramente. Como digas, cariño. Cuando se retiraron a sus habitaciones, Rodrigo permaneció largo rato junto a la ventana, mirando las cumbres nevadas. En algún lugar allá arriba, en las alturas, le esperaba el desenlace de esta historia. Y sabía exactamente qué tramo del recorrido comprobarían mañana con especial atención. Capítulo 5. La trampa. La mañana los recibió con un viento penetrante y nubes bajas y pesadas. Rodrigo estaba al pie del teleférico, comprobando el equipo. Fijaciones de alpinismo, cables de seguridad, radios, todo como en los viejos tiempos en las fuerzas especiales de montaña. En el pecho llevaba discretamente fijada una cámara GoPro, más algo especial escondido en el bolsillo interior de su chaqueta. Un pequeño regalo que daría una gran sorpresa a la amorosa pareja. ¡Qué frío del demonio! Se estremeció mirando el termómetro. 15 grados bajo cero, el viento aumentaba. Clima ideal para lo que tenía planeado.
Emily apareció primero, impecable en su traje de esquí de Bogner, con un ligero maquillaje, como si fuera una sesión de fotos, no a una inspección técnica. «Buenos días, cariño», le besó en la mejilla. «Dios, qué frío tan terrible, quizás posponemos la revisión». «¿Tienes miedo de congelarte?», Rodrigo sonrió irónicamente. «No te preocupes, pronto hará calor». «¿Qué quieres decir?» «Solo que el clima puede cambiar». Se encogió de hombros, observando cómo sus dedos temblaban nerviosamente en los mosquetones. «Estoy aquí», Brian apareció inesperadamente, tan recogido y eficiente como siempre. Empezamos por la estación inferior y subimos hasta el tramo medio y luego de vuelta, como acordamos. Por supuesto, Rodrigo le dio una palmada en el hombro. Allí está lo más interesante. Notó cómo Emily y Brian intercambiaron miradas, una mirada rápida y preocupada, como dos serpientes que han olido el peligro, pero aún no entienden de dónde viene. La primera hora transcurrió en una revisión rutinaria. Brian disertaba sobre detalles técnicos con aire de profesor dando una conferencia. «¿Ven estas fijaciones? Las reforcé con tensores adicionales. Ahora ninguna tormenta es peligrosa. Aquí todo es seguro». «Impresionante», asentía Rodrigo. «¿Y qué hay más allá después de la curva?» «Nada especial», respondió Brian demasiado rápido. «Configuración estándar». «Aún así, comprobémoslo», Rodrigo avanzó, «ya que estamos aquí». «Cariño», Emily lo agarró de la manga. «Quizás ya es suficiente por hoy, tengo frío, mis piernas están heladas, no querrás que me enferme». «Aguanta, querida, queda muy poco». Los conducía metódicamente hacia el punto designado. Allí donde, según los esquemas de Brian, se habían instalado fijaciones debilitadas, justo en el lugar donde el desnivel creaba la máxima carga sobre la estructura. «¿Saben qué es lo más importante en las montañas?», y preguntó Rodrigo como de pasada, cuando se acercaban al lugar necesario. «La habilidad de leer señales. El clima, la nieve, la gente, todo deja huellas, solo hay que saber notarlas». «¿A qué viene eso?», en la voz de Brian apareció cautela. «Nada, me acordé. Por cierto, mira qué extraño nudo de fijación es ese, nunca había visto uno así». En ese momento se oyó un estruendo ensordecedor. Un sonido parecido a un trueno retumbó en eco por el desfiladero. Desde arriba cayeron fragmentos de hielo y pequeñas piedras. Brian evaluó instantáneamente la situación, delante la sección debilitada por él mismo, detrás, evidentemente, una avalancha repentina. Un segundo para reflexionar, elegir entre dos muertes. «Por aquí», gritó señalando hacia adelante, aunque su corazón se encogió al comprender los estaba conduciendo justo donde él mismo había debilitado las fijaciones. Pero la avalancha parecía más terrible. Su estruendo aumentaba y con él crecía el pánico. «Rodrigo, Dios mío, ¿hacia dónde corro?». Emily se movía frenéticamente entre los hombres, sus ojos dilatados de terror. «Adelante, corre adelante». Brian la agarró del brazo, pero no para llevarla consigo. Al contrario, la empujó suavemente. «Corre primero, yo te sigo». Emily se lanzó hacia adelante por la estrecha plataforma. No sabía exactamente dónde estaba el eslabón débil en la ruta. A diferencia de Brian, que conteniendo la respiración seguía cada paso suyo. La estructura debía soportar el peso de una persona, lo había calculado todo cuando preparaba el accidente, pero no de dos. Cada paso suyo provocaba una ligera vibración del metal, pero las fijaciones aguantaban. Brian se volvió a mitad del tramo. «¿Qué esperas?». Él vacilaba, temía acercarse demasiado a ella para no aumentar la carga. La nieve caía cada vez más fuerte, las piedras retumbaban contra las estructuras metálicas. No quedaba elección. Maldiciendo, Brian pisó la plataforma. Primer paso, segundo, el metal bajo sus pies se combó imperceptiblemente. Más rápido, en la voz de Emily resonaba el pánico. Casi había llegado hasta ella cuando oyó el primer crujido alarmante. Ese sonido de metal sobretensado que tantas veces había imaginado planeando el accidente.
La estructura no soportaba el peso de 2 personas. «Maldición, atrás», gritó, pero era tarde. El primer cable que se rompió fue el derecho, exactamente como había planeado en el cálculo del accidente. El canto metálico se interrumpió con un chasquido seco. A continuación, sin poder soportar la carga duplicada, se partió el izquierdo. La plataforma se inclinó y en ese momento Brian empezó a buscar a Rodrigo cerca. ¿Dónde estaba? Allí, de pie justo donde habían caído las primeras piedras. Por alguna razón no había corrido tras ellos, sino que estaba. «Oh, Dios mío, Rodrigo, sálvame», gritó Emily, agarrándose a un trozo de barandilla. El suelo desapareció bajo sus pies. Caían al abismo y en esos segundos Brian comprendió la aterradora ironía de lo que ocurría. Había caído en su propia trampa, la víctima que debía traer millones resultó ser él mismo. Sería posible que Rodrigo lo hubiera calculado todo tan bien como él mismo. Pero en lugar del impacto mortal contra las rocas, se oyó el sonido de deslizamiento por la nieve. Acercándose al borde, Rodrigo vio cómo los dos, enganchados con cuerdas de seguridad a los restos de la estructura, rodaban por la empinada pendiente directamente hacia una oscura abertura en la roca, la entrada a una cueva de hielo natural. «Dios mío, no». El grito de Emily se cortó cuando el torrente de nieve los arrastró hacia la oscuridad. Rodrigo conocía esta cueva, estaba marcada en todos los mapas como zona peligrosa. Una grieta profunda que descendía en ángulo hacia el interior de la montaña. Lo suficientemente espaciosa para sobrevivir al caer en ella, pero demasiado traicionera y resbaladiza para salir sin ayuda. Rodrigo descendió tranquilamente por una cuerda hasta una pequeña meseta en la entrada de la cueva. «¿Están vivos ahí, Emily? ¿Estás bien, querida?», gritó hacia la oscuridad. «Sí, maldita sea», la voz de Brian sonaba apagada. «Emily está aquí, parece ilesa. Sácanos de aquí, Rodrigo. Hace un frío terrible, no aguantaremos mucho». «Rodrigo, por favor». En la voz de Emily resonaban lágrimas, pero ahora reales. «Está tan oscuro y frío aquí, creo que no siento las piernas». «Ahora organizaré el rescate», gritó Rodrigo, retrocediendo del borde. «Me voy y volveré en unas horas con los rescatistas. Aguanten». En realidad, por supuesto, no se fue a ninguna parte. Se sentó cerca, escuchando cómo se desarrollarían los acontecimientos dentro de la cueva. Los sonidos de allí llegaban claramente al exterior como desde un pozo. No tuvo que esperar mucho. Oyó cómo abajo comenzaba el pánico, primero maldiciones en voz baja, luego acusaciones cada vez más fuertes. «Maldito idiota», la voz de Emily se quebraba. «Todo es culpa tuya, tu estúpido plan con el accidente preparado. ¿Cómo permitiste que casi muriéramos nosotros mismos? ¿Por qué me empujaste a correr hacia adelante donde todo debía derrumbarse? Decidiste deshacerte de mí». «Cállate, tonta», rugió Brian. «Tú tampoco eres inocente. Crees que no sé de tus planes. Querías engañarme, quedarte con todo el dinero después de recibir el seguro. ¿Y tú esperabas un reparto honesto?». Su risa sonó histérica. «Dios mío, qué ingenuo eres, más tonto que tú solo mi propio marido. Mi madre siempre dijo que no tengo suerte con los hombres». Rodrigo se sentó cómodamente en una piedra, sacando del bolso un termo con café caliente. Ahora podía tomarse su tiempo, que el frío y el miedo hicieran su trabajo, que sacaran a la superficie toda la suciedad, todos los planes secretos y traiciones, que estas dos arañas en el mismo frasco se devoraran mutuamente. Y él esperaría. Después de todo, se había preparado durante mucho tiempo para este día. Capítulo 6. Confesión fría. El sol se puso. El frío en la cueva de hielo se volvía cada vez más insoportable. Pasó una hora, quizás más, en la oscuridad el tiempo perdía sentido. Emily y Brian, exhaustos, se apretaban uno contra otro, tratando de conservar el calor, pero la cercanía, ayer tan deseada, ahora solo provocaba repulsión. Su respiración salía en pequeñas nubes blancas de vapor, depositándose en cristales punzantes sobre la ropa. «Rodrigo, maldita sea, ¿dónde está?».
gritó Emily por enésima vez, su voz se quebraba de desesperación. Por favor, ya no siento mis piernas, nos congelaremos aquí. El eco rebotó en las paredes de hielo, repitiendo su súplica muchas veces. En algún lugar en la profundidad de la cueva goteaba agua, acompasadamente, como un metrónomo que contaba el tiempo hasta el desenlace. Ambos temblaban de frío. Es inútil, masculló Brian frotándose las manos entumecidas. Ese desgraciado simplemente nos dejó aquí para morir. No me sorprendería si nos ha descubierto. Por cierto, cobrará el seguro. ¡Qué ironía! No te atrevas. Emily se volvió bruscamente hacia él. No te atrevas a hablar así de él si no fuera por tu maldita estafa. Mi estafa, Brian se rió amargamente. Como si tú fueras una ovejita blanca, quien falsificó documentos y su firma, quien fingió ser una esposa amorosa. Desde arriba, donde una tenue luz marcaba la salida de la cueva, apareció la silueta de Rodrigo. En sus manos brillaba algo, equipo de alpinismo. Buenas noches, he vuelto, aunque debo confesarles nunca me fui, qué conmovedora discusión, su voz sonaba casi alegre. Casi familiar, continúen, es muy interesante observar cómo se echan la culpa mutuamente. Rodrigo, gracias a Dios que estás aquí. Cariño, Emily se inclinó hacia adelante, su rostro se contrajo de dolor, los músculos congelados se negaban a obedecer. Te lo ruego, tú no eres así, siempre has sido bueno, noble. Cállate, la cortó Brian. ¿Crees que tus talentos actorales todavía funcionan? Ya lo ha entendido todo. Recto, lo entendí todo hace mucho tiempo, y estaba preparado para lo que ocurrió hoy. Lo que tomaste por una avalancha, Brian, fue solo la detonación de un petardo explosivo sobre vuestras cabezas, imitación de avalancha, y a partir de ahí lo hicisteis todo vosotros solos. Rodrigo se sentó en el borde de la grieta, sosteniendo en sus manos un rollo de cuerda, y ahora sobre el rescate. Saben, tengo equipo para el ascenso, pero solo un juego, y sabe. Parecías un soldadote simplón, un tonto pueblerino con pensión militar, y resultaste ser un sádico enfermo. ¿Te das cuenta de lo que propones, de qué hay que hablar? Masculló Brian entre dientes, pero en su voz ya se oía el miedo. Sácanos de aquí, maldita sea. ¿Qué significa que alguien debe quedarse aquí? Te has vuelto loco. Esto ya es interesante. Rodrigo encendió una potente linterna, dirigiendo el haz directamente a sus caras. El miedo hace a la gente auténtica. Mira, Emily, tu amante ya empieza a entrar en pánico. Y eso que era su plan tan impecable, tan bien pensado. Bueno, está bien, Rodrigo, está bien, soy culpable, lo admito, he perdido. Brian intentó dar firmeza a su voz, pero hablemos como hombres, tú entiendes, esto es solo negocio, nada personal, así sucedió, ahora no es en absoluto necesario que alguien muera, solo es dinero, sácame, no te guardaré rencor, tengo un buen capital, no tan enorme como el seguro, pero aún así, no te quedarás sin beneficio, y Emily, ella te traicionó, si vamos a... Nada personal, Rodrigo se rió demoníacamente, y esa risa rebotó en eco por las paredes de la cueva. Seducir a mi esposa, planear un accidente en mi estación, robar mi dinero, a eso llamas nada personal. Él miente, gritó de repente Emily. Rodrigo, escucha, él me manipuló, utilizó mis debilidades, fui una tonta, no tengo la culpa de nada. Tú y yo llevamos tantos años juntos compartiendo cama, y él quién es, solo un canalla que casi destruye nuestro matrimonio. Pero ahora lo veo todo claro con él. Perdóname, Rodrigo, no puedes dejarme morir aquí por congelación. Soy tu esposa. Su voz se interrumpió con un sollozo tan sincero que por un momento Rodrigo sintió una punzada de duda, pero solo por un momento. Querida, negó con la cabeza, no hace falta que te desesperes tanto. Vi tu carta, ¿recuerdas? Una carta muy sincera a tu suegra. Si no me falla la memoria, en ella querías primero arruinarme, obtener el dinero del seguro y luego no planeabas compartirlo con tu amante. No es cierto, seamos sinceros, ya que estamos teniendo una conversación franca. ¿En qué eres mejor que él? Emily se quedó inmóvil, sus ojos se agrandaron de horror. Brian se volvió bruscamente hacia ella. ¿Qué carta? ¿Qué significa que no planeabas compartir? Yo no.
Titubeó y de repente su rostro cambió. La máscara de víctima indefensa se desprendió, revelando una expresión completamente diferente, dura, calculadora. Bueno, de acuerdo, se enderezó tanto como permitía el espacio de la cueva. ¿Quieres la verdad, Rodrigo? Sí, planeaba una estafa. Sí, quería engañarlo, movió la cabeza hacia Brian. ¿Y sabes por qué? Él es solo una herramienta, el chivo expiatorio perfecto. ¿Qué? Brian se lanzó hacia ella, pero resbaló en el hielo. Rodrigo, la voz de Emily se volvió profesional, casi íntima. Piénsalo tú mismo, todas las pruebas están contra él. Él diseñó el accidente, él preparó las fijaciones, por todas partes están sus firmas. Si ahora le ocurre algo, parecerá tan natural, un criminal que murió en su propia trampa. La responsabilidad completamente sobre él, ni una sospecha sobre nosotros. Yo recibo el seguro, nosotros recibimos el seguro, amor. Dejémoslo aquí, pa. Eres una zorra, le exhaló Brian, maldita basura, y yo qué pensaba. ¿Qué pensabas, idiota? Se volvió hacia él y en su voz resonó el acero. Que habías encandilado a una simple ama de casa, que me enamoré de tus trucos baratos. Mira la verdad a la cara, siempre fuiste solo un peón. Rodrigo se dirigió de nuevo a su marido y su voz se volvió suave e insinuante. Todavía podemos arreglarlo todo, ahora mismo. El seguro, el dinero, todo será nuestro. Empecemos de nuevo los dos, y esta basura recibirá su merecido. Es un criminal, un estafador, nadie lo echará de menos. Por la mañana encontraremos su cadáver congelado aquí. Dame el equipo de alpinismo. Dios mío, Brian se rió ronca terriblemente. ¡Qué idiota he sido! Y eso que los chicos me advirtieron, juegas demasiado bien a la enamorada. Cállate, casi escupió esta palabra. Rodrigo, decide, el tiempo se acaba, pronto oscurecerá, un empujón y todo habrá terminado. Piensa en el dinero, en el futuro, ni siquiera tenemos que hacerle nada, simplemente dejarlo aquí solo, para mañana estará muerto. El futuro, Rodrigo se levantó lentamente. ¿Sabes en qué pienso? En aquel día cuando te encontré en la tormenta de nieve, temblabas de frío, te aferrabas a mí como a un salvador, justo como ahora. Eso también era un juego. No, algo tembló en su voz. Entonces no, de verdad te amaba, Rodrigo, pero luego siempre estabas ocupado con tu estación, con tus grandiosos planes, y yo quería más, un enorme seguro multimillonario, de inmediato en un solo día. Y por ese más estás dispuesta a enviar a un hombre a la muerte. Él no es un hombre, es un estafador como tú, concluyó Rodrigo en voz baja. Sacó la radio, a todos los puestos habla Mendoza, solicito equipo de rescate y policía. No, gritaron al unísono ambos prisioneros de la cueva de hielo. Sí, Rodrigo comenzó a desenrollar la cuerda. Os salvaré a los dos, porque hay cosas más importantes que la venganza. Están los conceptos de honor y justicia. No lo entenderéis, pero eso no importa. Rodrigo, en la voz de Emily sonó por primera vez algo auténtico. Te amaba, en algún momento realmente te amaba. Lo sé, querida, por eso os salvo, pero el amor y la justicia son cosas diferentes, especialmente aquí en las montañas, donde tarde o temprano cada uno muestra su verdadero rostro. Comenzó a bajar el equipo. Y abajo, en la fría oscuridad, dos personas se miraban con odio, gradualmente dándose cuenta de que habían perdido ante aquel a quien consideraban demasiado simple y honesto para sus refinados juegos, ante aquel que en esta cueva resultó ser más fuerte que ambos. La operación de rescate duró casi 3 horas. Rodrigo observaba cómo los profesionales, a quienes él mismo había entrenado una vez, extraían metódicamente de la cueva helada a dos personas medio congeladas. Emily no lo miraba, solo hacia abajo, como si el hielo bajo sus pies ocultara alguna respuesta. Cuando llegó la policía, la nieve ya había dejado de caer. La naturaleza, parecía, también quería ver el final de esta historia. El oficial Taylor, viejo amigo de Rodrigo de su servicio militar, escuchó en silencio la grabación de la cueva. Dios mío, Rodrigo, fue todo lo que dijo, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo pudiste siquiera sobrevivir? Rodrigo sonrió tristemente.
Sabes, en las montañas hay una regla: nunca subestimes al adversario, incluso si ese adversario es tu propia esposa. El juicio se celebró 3 meses después. La sala estaba llena: periodistas, propietarios de otras estaciones, residentes locales. Todos querían ver el desenlace de la historia que había conmocionado su tranquilo pueblo. Rodrigo estaba sentado en primera fila, justo detrás de su exesposa. Los caros perfumes que una vez tanto amó ahora le provocaban náuseas. Emily se mantuvo excelentemente, siempre había sido una gran actriz. Habló de ofuscación mental, de cómo se había visto arrastrada a esta estafa, culpó de todo a Brian, lloró, pidió perdón, pero Rodrigo veía sus lágrimas eran tan falsas como sus últimos años juntos. Brian se derrumbó. El segundo día del proceso lo contó todo, sobre otras estaciones, sobre estafas anteriores, sobre cómo planearon esta con Emily. Sus detallados testimonios fueron el último clavo en el ataúd común. 20 años, anunció el juez, para ambos, sin derecho a libertad condicional. Cuando se los llevaban, Emily finalmente se volvió hacia Rodrigo. En sus ojos no había ni arrepentimiento ni amor, solo la ira de un depredador acorralado. Pasó un año, la estación de esquí Cumbre Norte no solo sobrevivió, floreció. La historia de la tragedia evitada la convirtió en leyenda. La gente creía: un lugar donde la verdad venció a la mentira no puede ser peligroso. Si te gustó esta historia, apoya al autor con un me gusta, suscríbete al canal y comparte tus emociones en los comentarios. Gracias.